Bueno chicos, la idea es que hoy empecemos a ver básicamente cómo se trabaja con la retícula. Antes de eso vamos a ver de dónde viene este concepto o esta forma de trabajar. Vamos a hacer una introducción también para qué nos sirve, cuáles son los objetivos que tiene el uso de retícula. Y después vamos a hacer un paso a paso de cómo trabajar nuestra síntesis gráfica y el llevado a una retícula. Y también antes de eso vamos a ver qué tipos de retículas tenemos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con un tipo de retícula en particular que bueno, se llama retícula primaria. Después vamos a incorporar una retícula secundaria, pero ya les voy a contar cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, a modo introductorio, lo que podemos mencionar de la retícula es que se trata básicamente de una herramienta o un recurso que es de suma utilidad para trabajar, por ejemplo, no solamente síntesis gráficas, sino también, por ejemplo, lo que es diseño editorial, diseño web, diseño UX UI, ¿sí? Distintos tipos de, digamos, especialidades que tenemos dentro del diseño, donde justamente lo que tenemos que pensar a la hora del uso de retícula como una forma de estructurar el contenido o las formas justamente en un espacio bidimensional, ¿sí? No lo tenemos que pensar como una prisión visual, ¿sí? Sino más bien como un sistema de guías, un sistema de apoyaturas que nos sirven para lograr un cierto equilibrio, una cierta armonía dentro digamos, de las distintas partes que tenemos, ya sea de una síntesis gráfica, inclusive una tipografía, o como vamos a ver en esta placa siguiente, por ejemplo, en diseño editorial. Diseño editorial es, por ejemplo, diseño de revistas, diseño de diarios, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, fotografías, tenemos textos, títulos, copetes, párrafos. Nosotros tenemos que organizar todo ese contenido dentro de un espacio bidimensional. Justamente la retícula nos sirve para ir organizando. En diseño web nos podemos encontrar también con lo que es el uso de retículas, ¿sí? Tiene la misma funcionalidad respecto a que se pueden ir organizando los distintos contenidos dentro de, obviamente, el soporte. Y en el caso del diseño de tipografías o el diseño de pictogramas, isotipos, también tiene una funcionalidad similar en el sentido que nos sirve para equilibrar y lograr una cierta armonía de la pieza visual, ¿sí? Entonces, retícula es básicamente una estructura que se compone de dos dimensiones, tanto vertical como horizontal, que justamente nos sirve para organizar y estructurar ese contenido, ¿sí? Si pensamos de dónde viene, podemos encontrarnos con pintores del Renacimiento que empezaron a incorporar en sus obras el uso de la retícula, ¿sí? En el caso que tenemos en esta parte de la placa, se trata de una obra de Velázquez, ¿sí? Que él pintó este cuadro que se llama Las Meninas, en el cual justamente fue disponiendo los distintos personajes y de las distintas partes que tiene esa escena bajo una retícula que en este caso tiene una proporción de lo que se denomina áurea, ¿sí? Es una proporción que básicamente responde a una secuencialidad matemática. Esta secuencia matemática se llama Fibonacci, si hay una repetición de proporciones, de cuadrados y de triángulos, que le permitió a él ir disponiendo de los distintos elementos dentro del lienzo con esa organización espacial de justamente estos elementos. Y después dos obras de Da Vinci, en el cual él también hacía mucho uso, en este caso, de proporción áurea, por ejemplo, para las dimensiones que tiene los retratos, ¿sí? Las caras, la disposición de dónde van los ojos, la nariz, la boca, y justamente usaba la retícula como referencia, como apoyatura para ir organizando los distintos elementos dentro del cuadro, ¿sí? También nos podemos encontrar con la Última Cena, el cuadro de la Última Cena, donde los puntos de fuga de las perspectivas espaciales de la habitación donde
él retrató esa escena, se compone de una serie de guías, ¿sí? de una grilla, donde cada una de las partes se acopla bajo esta grilla. Y después podemos también encontrar el uso de retícula en alfabetos o tipografía, en los primeros vestigios de lo que fue este alfabeto del 1509, diseñado por el italiano Luca Pacioli, que básicamente él trabajó con un método constructivo de grilla en el cual cada uno de los remates de esta fuente tipográfica trajana se iba amoldando a un sistema de, bueno, de diagonalidades, de círculos, ¿sí? Donde cada uno de los módulos tiene una misma dimensión. Entonces, lo que de algún modo él se podía asegurar con la disposición de este modulaje a nivel tipográfico era armonía y coherencia a lo largo de todo el alfabeto, ¿sí? De todos los signos tipográficos, y de esta manera obviamente aseguraba un equilibrio y una armonía. Vamos a ver la evolución de la retícula. Básicamente la retícula no fue adoptada hasta que apareció este diseñador suizo llamado Müller Brockmann, que sentó las bases con este libro llamado Sistemas de grilla, ¿sí? En el cual él básicamente mostraba una metodología de trabajo con grillas, ¿sí? Él fue trabajando o fue, digamos, estudiando cómo, por ejemplo, implementarlo en isotipos, cómo implementarlo también en diseño editorial, ¿sí? Y en lo que es el diseño de tipografía. Inclusive fue un poco más allá, el desarrollo inclusive del cuerpo humano trabajado con retícula, ¿sí? Entonces este libro de alguna manera fue disruptivo para el momento en que, bueno, se editó, ¿sí? En la década de fines de los 60, principios de los 70, y de esta manera empezó a extenderse el uso de la retícula no solamente en Europa, él básicamente se desarrolló en Suiza, en la escuela de Suiza, sino que también empezó a difundirse en el resto del mundo y en particular en Estados Unidos, ¿sí? Esta metodología de trabajo con retícula, ¿sí? Básicamente en los mediados de los 70 era muy utilizada la retícula para el diseño de logotipos, de isotipos, de pictogramas, de señalética, básicamente porque, y como yo les decía en un inicio de la clase, lograba que esos isotipos fueran muy bien estructurados a nivel armonía visual, ¿sí? A mi criterio fue una época dorada para el diseño de todos estos elementos, ¿sí? Sobre todo porque se trabajaba de una manera muy sencilla, con mucha síntesis gráfica, ¿sí? Con mucha simpleza, mucho trabajo blanco y negro, de una forma muy geométrica, y que si lo pensamos, hoy en día se sigue trabajando de esta manera, ¿sí? Con lo que es síntesis gráfica, ¿sí? Gracias a la adopción de la metodología de trabajo con retícula. Después hubo una cierta controversia en mediados de los 80, ¿sí? donde hubo un movimiento de diseñadores donde decían que de alguna manera, inclusive al día de hoy, podemos encontrar algunos diseñadores que dicen que es, bueno, de alguna manera una moda, una pose, ¿sí? Digamos, que no quizás encorsetan un poquito la creatividad, ¿sí? La limitan un poquito, pero la verdad es que hoy en día se sigue trabajando y la verdad es que es una muy buena metodología que podemos adoptar a la hora de ir justificando cada una de las partes, sobre todo de las proporciones que va a tener ese isotipo o las síntesis gráficas, y sobre todo las partes donde hay curvaturas que nosotros podemos trabajarlas con círculos, ¿sí? Esa es la parte que al menos yo considero más importante del trabajo con retícula. Vamos a ver cuáles son los tipos de retícula, ¿sí? Tenemos, digamos,
En primera instancia lo que vamos a tener es la retícula primaria. Al principio de la clase había nombrado que era la forma más básica de trabajar, donde tenemos líneas verticales y horizontales, donde tenemos un módulo que es claramente visible, ¿sí? Un tamaño que la verdad que es, no hay un tamaño específico, puede ser de 1 centímetro, puede ser de 2 o 2,5, la verdad es que no importa el tamaño, sino más bien obviamente lo que es la proporción. Siempre nosotros vamos a trabajar con módulos cuadrados, ¿sí? Y por ejemplo podemos encontrar retículas, digamos, el uso de retículas primarias en muchos logotipos o isotipos. En este caso en particular vemos el ejemplo del logotipo de la marca Braun, diseñado por Otto Leicher, ¿sí? Acuérdense que Eicher yo les había mostrado lo que fue el sistema de pictogramas diseñado para las Olimpiadas de Múnich 1972 y también la señalética del aeropuerto de Frankfurt en la década del 70, ¿sí? Él trabajaba mucho con retículas, ¿sí? Justamente porque le lograba tener uniformidad en sistemas, ¿sí? Lo interesante también trabajar con retículas que nos permite realizar y diseñar sistemas de diseño que bueno, van a tener coherencia si nosotros lo trabajamos con retículas, ¿sí? Fíjense que este logotipo de Braun, cada una de las partes se corresponden con el modulaje, en este caso de una retícula básica primaria, ¿sí? Lo mismo nos podemos encontrar con los círculos que están claramente ajustados a este modulaje. Después lo que tenemos es la retícula secundaria, que básicamente es lo mismo que teníamos en la retícula primaria, pero en este caso la diferencia es que nosotros podemos establecer submódulos, ¿sí? Es decir, establecer una retícula dentro de una retícula, ¿sí? Es decir, vamos a subdividir cada una de esas guías, de esa grilla, y de esa manera podemos tener un poquito más de flexibilidad a la hora de ir ajustando cada una de las partes de una letra o un isotipo o un pictograma, ¿sí? Acá pueden ver claramente dónde está la retícula primaria. Fíjense que la retícula primaria es la que tiene un poquito más de espesor y la retícula secundaria es la que se compone de un menor espesor, ¿sí? Es una guía mucho más finita. Y después lo que tenemos es retículas terciarias. Dentro de las retículas terciarias se incorpora lo que son las diagonales, ¿sí? Podemos tener diagonalidades que van desde los 45 grados hasta los 30 grados, ¿sí? Es decir, que este tipo de retículas nos dan obviamente una mayor flexibilidad aún respecto de la primaria y la secundaria, porque bueno, podemos tener en cuenta las diagonalidades que hay dentro de esa grilla, ¿sí? Si apreciamos lo que es una retícula terciaria donde disponemos de diagonales con un ángulo de 45 grados, podemos ver que las formas que podemos realizar, es decir, las síntesis que podemos realizar, son súper equilibradas, porque obviamente 45 grados nos da ese término medio entre la vertical y la diagonal, ¿sí? A la izquierda lo que podemos ver es un pictograma de lo que yo les mencionaba hace un momento de las Olimpiadas de Múnich 1972, donde cada uno de los pictogramas está ajustado a esta grilla de 45 grados, ¿sí? También vemos a la derecha que hay dos identidades visuales, en el cual el isotipo también está trabajado los isotipos están trabajados en este caso con unas grillas a 45 grados. Es decir, que las partes que están en diagonal se apoyan en guías que tienen un ángulo de 45 grados, ¿sí? Después tenemos lo que es una retícula a 60 grados, terciaria a 60 grados. Lo que nos va a permitir este tipo de retículas es configurar, por ejemplo, triángulos que son isósceles, ¿sí? Que tienen dos lados iguales, o eventualmente también triángulos escalenos donde tenemos un ángulo a 90 grados en uno de sus lados, ¿sí? de los triángulos. Y fíjense que estas piezas de diseño, estos isotipos, fueron diseñados obviamente con un tipo de retícula de 60 grados, terciaria de 60 grados. Y después, en tercer lugar, dentro de las retículas terciarias tenemos las que son a 30 grados, que nos permiten hacer representaciones isonométricas,
¿sí? Es decir que las representaciones isonométricas tienen una angulatura de 30 grados, que muchas veces el objetivo que se busca con este tipo de retículas es realizar, por ejemplo, pictogramas que tengan volumen, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos mostrar dos caras por ejemplo, de cualquier, no sé, dispositivo que tenga un cierto volumen, ¿sí? En este caso podemos ver distintos pictogramas. A muchos diseñadores les gusta trabajar con isonometría y se apoyan de lo que es una retícula terciaria a 30 grados, justamente eso, para dar cierta profundidad en sus iconos, ¿sí? Inclusive algunos incorporan sombras, que también esas sombras están regidas en este sentido de retículas terciarias a 30 grados. Y también podemos encontrar el uso de este tipo de retículas en manuales de uso, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿sí? O por ejemplo, de esos muebles que vienen para armar, donde hay encastres de piezas, ¿sí? Entonces, el tipo de representación que se usa es la isonométrica, ¿sí? O la axonométrica, también conocida. Vamos a ver cómo vamos a componer nuestro isotipo sobre la retícula, ¿sí? Ahora yo les voy a estar mostrando un paso a paso muy básico y después vamos a pasar a Illustrator, ¿sí? Vamos a estar vectorizando una síntesis gráfica realizada a mano, la vamos a estar digitalizando y vectorizando, ¿sí? Ustedes básicamente, como yo les fui pidiendo, en una etapa muy inicial de este trabajo práctico, es trabajar a mano, ¿sí? Trabajar a mano, porque de esa manera obteníamos un poquito más de quizás libertad a la hora de trabajar respecto de trabajar directamente sobre digital. Entonces lo que fuimos haciendo es eso, ir bocetando, tratando de geometrizar las partes que son susceptibles de ser geometrizadas, ir pensando en cuáles son aquellas curvaturas, por ejemplo, que van a ser realizadas con círculos, cuántos círculos vamos a necesitar. Entonces en esas etapas son las que nos permiten ir tomando ciertas decisiones, ¿sí? Entonces lo que hicimos al inicio de este trabajo era eso, ir estudiando y analizando cuál es la manera más sencilla y simplificada de representar ese objeto que tenemos por representar, y viendo cuáles son las que nosotros podemos ir llevando a ciertas curvaturas, ¿sí? Quizás al principio estudiamos o analizamos y tomamos decisiones de que quizás algunas partes tienen que ser distintas de ese boceto inicial, ¿sí? Es decir, que en esta etapa vamos tomando ese tipo de decisiones, ¿sí? Donde la idea es conservar la esencia de la síntesis original, ¿sí? No perder esta cuestión vinculada que no debe deformarse respecto de la primera idea que teníamos. Y lo que vamos a hacer después es ya empezar a trabajar sobre la retícula, ¿sí? Es decir, vamos a empezar en una primera instancia a trabajar sobre una retícula primaria que va a tener un módulo. Básicamente nosotros vamos a trabajar con un módulo de 1×1, pero la verdad es que podría tener 1,3×1,3. La verdad es que no importa mucho la medida, sino más bien que tenga la proporción de un cuadrado, ese módulo, que nos va a permitir justamente eso, tener mayor armonía en la síntesis gráfica. Vamos a ver cómo trabajar esas uniones entre los círculos, entre círculos y rectas. Y después, una vez que lo tenemos ajustado a una retícula primaria, vamos a incorporar lo que es una retícula secundaria, ¿sí? Esa retícula secundaria nos va a permitir tener mayor precisión dentro del isotipo, ¿sí? Nos va a permitir ajustar de una forma mucho más ajustada y precisa a cada uno de los encuentros entre las rectas y esos círculos. Y si nosotros, por ejemplo, hiciéramos zoom en alguna de las partes de lo que habíamos ajustado previamente, nos encontraríamos con, fíjense que este círculo que era el de la oreja, que estaba en esta área de la síntesis, fíjense cómo está ese círculo bien ajustado a cada una de las guías de la retícula secundaria, ¿sí? Fíjense que también el paso de esta tangente también está muy justificado, ¿sí? Dentro de esta guía, en particular en esta área.
y lo mismo el encuentro entre las rectas y los círculos está bien ajustado a lo que es las distintas guías de la grilla. Entonces, una vez que lo tenemos bastante definido, lo que es la retícula, la síntesis sobre la retícula, ahí ya le podemos podemos ir definiendo cuáles son los espesores de línea que va a tener, por ejemplo, donde pasa la síntesis, donde está la retícula, y ahí podemos ya ver empezar a visualizar cómo sería una entrega final en la cual del lado izquierdo tenemos cómo quedaría la síntesis definitiva y del otro lado la construcción de esa síntesis, ¿sí?, sobre la retícula. Y si pensamos en cómo hacer esto con línea, digamos, básicamente esta cuestión vinculada a que vamos a trabajar con una doble línea, donde vamos a también justificar esa doble línea con dobles círculos, ¿sí? Y así quedaría en el caso de que fuera una síntesis por línea, donde, como podrán ver, cada una de las partes está amoldada y ajustada a la retícula, ¿sí? Ahora lo que vamos a pasar a ver es el trabajo en Illustrator. Yo les voy a mostrar un tutorial de cómo vamos a ir trabajando paso a paso en esta síntesis de este oso, ¿sí?